Hay una verdad fundamental que nadie te dice en las escuelas de negocios, que no encontrarás en los manuales de autoayuda barata, pero que determina tu éxito, tu felicidad y tu destino financiero más de lo que jamás imaginas. La mayoría de las personas en el mundo moderno arruinan sus propios planes, sabotean sus carreras y destruyen sus matrimonios simplemente porque los cuentan. No es una falta de talento innato, no es mala suerte biológica, no es una ausencia de oportunidades en el mercado, es pura y llanamente, un exceso de palabras. Cada vez que compartes tus ideas de negocio, tus sueños más profundos o incluso tus problemas cotidianos, abres de par en par una puerta peligrosa para que otros opinen, critiquen, duden, proyecten sus propios miedos o interfieran directamente en tu proceso de toma de decisiones. Y aunque no lo notes de inmediato, esa energía mental y emocional que entregas con cada palabra que sale de tu boca nunca regresa igual. Regresa contaminada, disminuida y cargada con el peso de la mediocridad ajena. Las personas que avanzan más rápido en la escala del éxito socioeconómico no siempre son las más inteligentes, las que tienen los coeficientes intelectuales más altos o las que dominan más técnicas académicas. Son, de manera invariable, las más disciplinadas. Son aquellos individuos que entienden que el silencio no es una muestra de debilidad, timidez o sumisión. El silencio es una herramienta de protección estratégica indispensable para el alto rendimiento. Cuanto más hablas sobre lo que vas a hacer, más vulnerable te vuelves ante las fuerzas de la distracción y la envidia. Cuanto más callas, más poder interno, enfoque y energía acumulas para la ejecución real de tus tareas. Si te has preguntado últimamente por qué te sientes drenado mentalmente, confundido en tus prioridades o incluso desmotivado para levantarte temprano y dar el máximo, tal vez la respuesta sea extraordinariamente simple y dolorosa. Estás compartiendo demasiado de ti, de tu visión y de tus proyectos con personas que no se han ganado el derecho a escuchar el sonido de tu voz, personas que no merecen conocer tus ambiciones porque no comparten tu ética de trabajo. Este análisis exhaustivo está diseñado específicamente para abrirte los ojos de una vez por todas, para despertarte del letargo de la sobreexposición y devolverte ese poder personal que has estado regalando de manera ingenua a través de conversaciones intrascendentes. Hoy aprenderás las 4 áreas críticas, las 4 cosas fundamentales que jamás, bajo ninguna circunstancia, debes contarle a nadie si aspiras a convertirte en un líder en tu industria y en el arquitecto de tu propio destino. Estas 4 áreas son las que definen tu fortaleza interior, tu estabilidad emocional, tu salud financiera y tu avance silencioso e imparable hacia las metas más altas que te hayas propuesto. Si alguna vez en tu pasado sentiste que alguien apagó tu inspiración con un solo comentario escéptico, si sentiste que te juzgaron de forma injusta o que tus planes de negocio más brillantes se desinflaron por completo apenas los compartiste en una cena familiar o en una reunión social, aquí entenderás con precisión científica y psicológica por qué sucede ese fenómeno devastador. Prepárate de inmediato, porque esta no es una lección común de motivación pasajera, esta es una llamada urgente a despertar tu autocontrol, tu carácter ejecutivo y tu inteligencia emocional superior. Cuando dominas la disciplina del silencio, dejas de ser un corcho flotando a la deriva en el mar de las opiniones ajenas y empiezas a vivir con una claridad absoluta, una paz inquebrantable y una dirección estratégica envidiable. Y recuerda esto siempre como una máxima de oro para el resto de tus días. La prudencia no significa esconderte por miedo al mundo. La prudencia significa dirigir tu vida con la sabiduría de un general que sabe que los planos de la batalla nunca se muestran al enemigo ni a los espectadores ociosos. Inueburt. Numero se lo ledricha circa en cosles es cirquele. Centre celerias personal literalmente prelorga trasenados. Previve con el forlobes di operaciona del decte beliges de Saint Liactarblos, numeral taluberta el gator de Exfer el para aludir el gencionet. Desde que comencé a estudiar las vidas de los hombres y mujeres más exitosos de la historia, desde los grandes industriales del siglo pasado hasta los innovadores tecnológicos de la actualidad, comprendí una verdad axiomática que marcó mi propio camino hacia la independencia financiera para siempre. Tus planes no fallan porque sean inherentemente imposibles, fallan porque los compartes antes de tiempo con las personas equivocadas. Cada vez que anuncias con bombos y platillos lo que vas a hacer, lo que estás planeando estructurar, el libro que vas a escribir, el negocio que vas a lanzar o los kilos que vas a perder, entregas de manera voluntaria una parte sustancial de tu energía vital, de tu enfoque cognitivo y de tu convicción interna.
La neurociencia moderna ha demostrado que cuando le cuentas a alguien una meta, tu cerebro experimenta una liberación de dopamina muy similar a la que sentirías si ya hubieras alcanzado dicho objetivo. Es lo que los psicólogos llaman realidad social de las intenciones. El cerebro se confunde con el reconocimiento social inmediato, recibe el aplauso prematuro y disminuye drásticamente los niveles de motivación y la tensión interna necesaria para realizar el trabajo duro, aburrido y constante que requiere el logro real. En pocas palabras, hablar de tus metas sacia tu hambre de lograrlas, dejándote sin la fuerza necesaria para la ejecución. Cuando esa energía psicológica se reparte y se diluye entre opiniones ajenas, dudas prestadas de personas frustradas y expectativas sociales que nunca pediste, tu determinación se debilita a un nivel subconsciente sin que te des cuenta de ello. La mayoría de las personas en nuestra sociedad hiperconectada no destruyen sus objetivos durante el proceso de ejecución debido a obstáculos técnicos. Los destruyen mucho antes de comenzar, justo en el momento en que deciden hablar más de lo que actúan. Existe una fuerza mística, psicológica y absolutamente real en el trabajo discreto y solitario que muy pocos seres humanos llegan a experimentar en su vida debido a su adicción a la atención. El impulso interno que se crea cuando avanzas día a día sin anunciar absolutamente nada en tus redes sociales, cuando no buscas la aprobación de tus amigos de la infancia, cuando no pides permiso a tu entorno para ser grande y cuando no esperas que alguien entienda una visión que tú solo fuiste bendecido para ver en tu mente, es simplemente colosal. En ese silencio monacal es donde se forma, se templa y se consolida la verdadera disciplina de acero. Porque la disciplina no se demuestra diciendo en voz alta en cada reunión, voy a lograr esto, voy a ser millonario, voy a cambiar el mundo. La disciplina se demuestra haciéndolo, midiendo los resultados, corrigiendo el rumbo y volviendo a actuar. La fortaleza mental no se construye hablando en conferencias o en charlas de café. Se fortalece avanzando en la oscuridad de la noche, cuando nadie te está mirando, cuando no hay cámaras de teléfono filmándote y cuando el único testigo de tu esfuerzo es tu propio reflejo en el espejo. Por eso, cada vez que le cuentas a alguien tus planes de futuro, reduces de inmediato el nivel de compromiso neuroquímico y psicológico que tienes contigo mismo. Conviertes un proyecto sagrado en una simple conversación casual de sobremesa, en lugar de dejarlo ser lo que realmente debe ser, un contrato interno inquebrantable, un pacto de sangre contigo mismo que solo se salda con la victoria o con el aprendizaje absoluto. Desear una vida mejor, desear riqueza, desear un cuerpo atlético y una mente brillante es sumamente fácil. Cualquiera puede hacerlo sentándose en un sofá a soñar despierto. Sostener ese deseo en un silencio sepulcral durante meses, e incluso años de trabajo diario, es el verdadero reto de los líderes, porque guardarlo en tu interior significa resistir con una madurez estoica la tentación infantil de ser validado, aplaudido, elogiado o admirado antes de haber colocado el primer ladrillo real de tu imperio. Significa entender con profunda claridad mental que tus metas no necesitan espectadores entusiastas ni likes en una pantalla, necesitan acción masiva, concentrada y continua. Cuando empiezas a proteger tus planes del escrutinio público, ocurre un cambio neuropsicológico extraordinario dentro de ti. Te vuelves automáticamente más enfocado en los detalles, más organizado en tu agenda diaria y asombrosamente más exigente con la calidad de tu propio rendimiento. Ya no gastas saliva ni energía mental explicando a tus familiares escépticos o a tus compañeros de trabajo mediocres por qué estás trabajando hasta altas horas de la noche o por qué te levantas a las 5 de la mañana. Simplemente lo haces porque no les debes una explicación. Y ese simple acto de soberanía personal eleva tu autoconfianza y tu autoestima de un modo tan profundo y permanente que jamás lograrán las palabras vacías de los motivadores dominicales. Piensa por un momento con total honestidad, ¿cuántas veces en tu vida, sin darte cuenta de las consecuencias destructivas, hablaste de más con un amigo o un pariente y ese solo diálogo mató por completo tu entusiasmo original? Dijiste con los ojos brillando de ilusión que ibas a emprender un nuevo negocio digital, que ibas a cambiar de empleo para buscar una posición de mayor liderazgo, o que ibas a realizar un cambio radical en tus hábitos de salud, y de pronto, de manera casi instantánea, alguien en quien confiabas emitió una opinión pesimista, criticó tu falta de experiencia, se burló sutilmente de tu ambición o te llenó la cabeza de dudas paralizantes que no eran tuyas, sino el reflejo de sus propios fracasos personales.
Y aunque tú creías en ese momento que estabas firme como una roca, esas palabras venenosas se quedaron grabadas en tu subconsciente como pequeñas y molestas piedras dentro de tus zapatos, incomodando cada paso que dabas hacia adelante, restándote velocidad y sembrando la semilla de la autoderrota. Por esta precisa razón, la gente verdaderamente disciplinada, los profesionales mejor pagados de cada sector y los empresarios que dominan los mercados no comparten sus planes estratégicos bajo ninguna circunstancia, los protegen con celo profesional, los cuidan de las corrientes de la negatividad común y los alimentan en el secreto de su despacho, como una llama delicada y preciosa que no puede ser expuesta al viento inclemente de la opinión pública. Tus planes de vida deben ser considerados por ti como algo sagrado, y no porque creas que son perfectos desde el primer borrador, sino porque son la manifestación directa de tu potencial, humano individual. Nadie en tu círculo social o familiar necesita saber en qué proyecto estás invirtiendo tus fines de semana hasta que ese proyecto ya esté facturando, consolidado y sea una realidad innegable en el mundo físico. Nadie tiene la obligación ni la capacidad de entender tu visión de futuro, porque esa visión te fue dada exclusivamente a ti, no a ellos. Lo que hoy es apenas una idea frágil, un boceto abstracto dentro de tu mente creativa, mañana puede ser la estructura financiera y operativa que sostenga la vida de tu familia entera durante generaciones, pero eso solo ocurrirá si aprendes la dura disciplina de resguardarla del ruido del entorno. No existe, ni ha existido jamás en la historia de la civilización, un éxito verdadero y duradero que no haya sido precedido por una larga, profunda y a menudo solitaria temporada de silencio y concentración absoluta. Y no existe un avance real en el carácter de un individuo sin la capacidad de quedarse callado cuando el ego grita con desesperación, pidiendo atención y validación en una conversación social. Cuando proteges tus planes del ruido exterior, estás protegiendo la pureza de tu energía mental, y cuando proteges tu energía mental de las distracciones y los juicios de valor de la gente promedio, toda tu vida empieza a moverse con una velocidad pasmosa en la dirección correcta. Te das cuenta, con una maravillosa sensación de libertad, de que no necesitas anunciar absolutamente nada en una cena o en un perfil digital para sentirte valioso, importante o exitoso. Te sientes profundamente valioso porque sabes que estás cumpliendo al pie de la letra el compromiso que asumiste contigo mismo en la intimidad de tu mente. Las personas que triunfan a lo grande en la vida no son las que más hablan en las reuniones o las que exponen discursos elocuentes sobre sus intenciones futuras. Son las que producen de manera consistente resultados medibles, tangibles y cuantificables. No son las que comparten sus buenas intenciones con el mundo para recibir una palmadita en la espalda, son las que ejecutan sus planes con la precisión de un cirujano en total aislamiento. Si aprendes a mantener tus metas más ambiciosas encerradas en tu interior, alimentándolas únicamente con el combustible de tu trabajo diario hasta haberlas convertido en hechos consumados, descubrirás una tranquilidad mental y una claridad de pensamiento que muy pocos seres humanos experimentan en la actualidad. La paz inestimable de saber que tu futuro financiero, profesional y personal está siendo construido bloque a bloque lejos del ruido ensordecedor, lejos de las opiniones no solicitadas de los sabelotodo y lejos de todo aquello que pueda frenar tu impulso creador. El silencio no te limita en absoluto. El silencio te enfoca como un rayo láser capaz de cortar el acero, te aleja de la distracción crónica y te acerca de manera inevitable al cumplimiento de tus más altos estándares personales. Hoy, más que nunca en esta era de sobreexposición digital, necesitas proteger con uñas y dientes lo que estás creando en tu laboratorio personal, porque cuando lo haces de esta manera, descubres tu verdadera fuerza latente, la asombrosa capacidad de avanzar con firmeza sin necesidad de aplaudidores pagados, sin testigos ociosos y sin interrupciones absurdas. Y entonces, cuando finalmente logres la meta, cuando el negocio sea un éxito rotundo o el ascenso sea un hecho, no tendrás que gastar un solo segundo diciendo lo intenté. Podrás mirar al mundo de frente y decir con orgullo legítimo, lo hice. Ese es el verdadero poder del silencio ejecutivo, convertir tus planes en realidades tangibles antes de degradarlos convirtiéndolos en meras palabras al viento. Chido che. Numero serie della porriale merio de setriton il ex recodier magania che ven cambiat. E consino tense unas barberaton el cavetivide vericantome de troperdele. Uramo de pordeme de por el verdulerer.
Pasemos ahora al segundo pilar fundamental de la maestría personal, un área donde la cultura popular contemporánea ha causado un daño incalculable a la mentalidad de los jóvenes y profesionales: la gestión de tu mundo emocional. Existe un error de percepción masivo que muy pocos logran descifrar a tiempo. Tus debilidades emocionales, tus dudas internas y tus miedos pasajeros no son el verdadero problema de tu vida. El verdadero problema, el error estratégico fatal, es contarlos de manera indiscriminada a las personas que te rodean. Cada vez que revelas tus temores más profundos, tus inseguridades personales o tu fragilidad interna a la persona equivocada, pierdes de inmediato tu posición de fuerza dentro de la jerarquía social y profesional. Estás entregando, de manera voluntaria e ingenua, un mapa detallado de tus puntos vulnerables a individuos que, en la inmensa mayoría de los casos, ni siquiera han demostrado con acciones leales merecer entrar en el santuario de tu mente. Mostrar tu dolor de forma desordenada a cualquiera que se te cruce enfrente no te hace un ser más auténtico, ni más humano, ni más empático, como nos quieren hacer creer los gurús de la psicología moderna. Mostrarlo sin un criterio selectivo estricto, sin filtros de madurez, simplemente te vuelve un blanco fácil, un individuo predecible y altamente manipulable en el competitivo teatro de la vida real. Porque debemos ser realistas y pragmáticos. No todos los que te escuchan con una sonrisa amable tienen el deseo genuino de ayudarte a sanar o a mejorar. Algunos individuos mediocres e inseguros solo escuchan tus lamentos para saber exactamente en qué punto exacto de tu armadura psicológica pueden romperte cuando surja una competencia por un puesto, un negocio o un estatus social. Tus emociones son una herramienta de un poder energético inimaginable, pero también son estructuras delicadas que requieren una gobernanza interna estricta. Y si cometes el error de exponerlas a quien no posee la madurez cognitiva ni el calibre moral para manejarlas con respeto, terminarás cargando de manera inevitable con el doble de peso sobre tus hombros, el dolor original de tu proceso y el juicio destructivo de la mirada ajena. La inmensa mayoría de la gente promedio en nuestra sociedad no tiene la menor idea de qué hacer con sus propias heridas emocionales, por lo tanto, mucho menos sabrán qué hacer con las tuyas. Unos las minimizarán diciendo que no es para tanto, restándole valor a tu experiencia. Otros las criticarán a tus espaldas usándolas como chisme de oficina. Y otros, los más peligrosos, las usarán de manera sutil pero destructiva en tu contra cuando se presente la oportunidad perfecta para hacerte dudar de tus capacidades. Por eso, un hombre o una mujer que aspira seriamente a liderar su vida y a generar un impacto real en su entorno económico debe aprender a domar su mundo interior a través de la autorreflexión antes de cometer la ligereza de convertir su dolor en una simple conversación de queja. Esto no tiene absolutamente nada que ver con reprimirse de forma neurótica, ni con acumular traumas en el aislamiento. Se trata de proteger tu integridad psicológica con inteligencia estratégica. No se trata de convertirte en un témpano de hielo insensible y cínico. Se trata de ser un estratega sabio que sabe discernir dónde y con quién se abren las compuertas de la mente. Cuando permites que cualquiera tenga acceso libre a escuchar tus batallas internas, te expones de inmediato a recibir consejos mediocres de personas que jamás han logrado nada importante en sus propias vidas, comentarios superficiales que solo sirven para sembrar la duda en tus decisiones ejecutivas o comparaciones absurdas que lastiman tu autoestima sin ninguna necesidad práctica. Y lo que es sustancialmente peor, te vuelves un esclavo dependiente de la validación emocional externa, como si tu estabilidad psicológica, tu valor como ser humano y tu coraje necesitaran la aprobación constante y el permiso de alguien más para existir. Esa dependencia silenciosa y progresiva te hace perder de manera dramática tu poder personal, tu carisma y tu autoridad ante el grupo. Cuando cuentas tus miedos en voz alta a la gente común, les das consistencia, los multiplicas en tu subconsciente y los haces parecer gigantes reales. Cuando los trabajas en silencio a través de la acción enfocada, la lectura constructiva y el autoanálisis, los vences, los desmantelas y los transformas en combustible para tu crecimiento. La mayoría de tus inseguridades personales se vuelven monstruos incontrolables solo cuando cometes el error de compartirlas con personas que no tienen la madurez ni la capacidad psicológica de sostener el peso de una conversación profunda.
La verdadera fortaleza emocional no se demuestra jamás llorando o quejándose frente a cualquier conocido en una fiesta o en un pasillo de la empresa para dar lástima. Se demuestra enfrentando tu propia sombra, tus propios errores del pasado y tus limitaciones actuales en la intimidad de tu habitación, mirándote al espejo con absoluta honestidad radical y resolviendo cambiar tus conductas sin buscar el aplauso fácil o la compasión barata del entorno. Nadie en tu entorno laboral o social tiene por qué saber cuáles son tus heridas de la infancia o tus preocupaciones actuales respecto al futuro. Nadie necesita conocer tus temores más íntimos en el mercado laboral, porque en el momento en que alguien sabe con precisión matemática qué es lo que te duele, qué es lo que te quita el sueño o qué comentario te hace perder los estribos, ese alguien adquiere el poder absoluto de herirte, desestabilizarte o controlarte cuando las circunstancias se vuelvan competitivas o difíciles. Y no debemos pensar que esto ocurre siempre por una maldad intrínseca o una perversidad de película de terror. A veces sucede simplemente porque la gente promedio habla demasiado por aburrimiento, opina sin un ápice de rigurosidad intelectual o repite de manera descuidada en otras conversaciones información delicada que nunca, bajo ninguna circunstancia, debió haber salido de la privacidad de tu boca. No olvides jamás esta ley de las relaciones humanas. No todas las personas que se muestran dispuestas a escuchar tu fragilidad emocional poseen el calibre moral en su corazón para cuidarla y respetarla. Algunas de ellas solo ven tus confidencias como un tema de conversación entretenido para romper la monotonía de su día, como una curiosidad psicológica morbosa o como un detalle estratégico para recordar y usar en el futuro si las dinámicas de poder cambian a tu favor. Y cada vez que permites que un agente externo sin escrúpulos o sin preparación toque tus emociones sin el debido cuidado, se lleva consigo un pedazo irrecuperable de tu valiosa fuerza mental y de tu enfoque ejecutivo. Por esta razón, la filosofía estoica de los grandes emperadores y pensadores de la antigüedad insistía con tanta vehemencia en el cultivo de la prudencia emocional extrema. No des acceso libre a tu mente a cualquiera que te muestre una sonrisa de cortesía. No abras puertas innecesarias en tu fortaleza interna que después no puedas cerrar con facilidad. No entregues la llave de tu mundo interior a individuos que no han demostrado, a lo largo de los años y bajo el fuego de las pruebas reales, ser un refugio seguro, leal y de alta confianza. Si tu meta real es avanzar en silencio hacia la cumbre de tu profesión o de tus finanzas, debes comenzar obligatoriamente por ordenar tus emociones en privado, utilizando la escritura, el ejercicio físico intenso y la meditación práctica. Aprende a entender el origen de tus estados de ánimo sin la necesidad neurótica de contárselos al primero que encuentres en la cafetería. Construye una confianza en ti mismo indestructible desde las profundidades de tu ser, sin buscar un eco aprobatorio en la mirada de los demás. La autocomprensión profunda y sin adornos es la base inamovible de todo el poder personal que un ser humano puede acumular en la tierra. Y cuando tú mismo te haces cargo de tu propia mente, de tu propia historia con sus luces y sombras, y de tus propias heridas de batalla, recuperas de inmediato la autoridad absoluta sobre el diseño de tu vida. Nadie en este planeta puede manipular lo que no conoce en absoluto. Nadie puede usar en tu contra un secreto o una debilidad que jamás dijiste en voz alta. Nadie tiene la capacidad de debilitar tu determinación si no le otorgas el acceso a las grietas internas de tu carácter a través de un exceso de palabras. Ego. Número tebrecido desle, número pita la jublarasa grere, se le nes da caluna y provisión de completar sole sang el divertido, el cui l'hombre sole se suanan a portente sentirá de susceptibilidad, di con de poder rica pien. Entremos ahora al tercer territorio crítico que un estratega del éxito debe proteger con un celo absoluto: tus problemas personales, tus crisis familiares y tus dilemas íntimos. Hay una dura realidad práctica que muchos hombres y mujeres aprenden demasiado tarde en la escuela de los golpes de la vida. Tus problemas personales no son materia de consumo para el público en general. Y esto no se debe a que debas sentir vergüenza de tus crisis o porque consideres que tus tropiezos son un estigma insuperable. Se debe a que tus procesos de resolución son sagrados y pertenecen al ámbito exclusivo de tu soberanía individual. Lo que vives por dentro en tu hogar, las discusiones con tus seres queridos, las noches que pasas en vela analizando cómo pagar las deudas o cómo reestructurar tu vida, y ese peso que a veces sientes en el pecho durante las jornadas de alta presión, no puede ser arrojado a oídos que carecen por completo de la madurez cognitiva, la compasión genuina y la inteligencia estratégica necesarias para comprender la complejidad de tu situación.
Cada vez que abres tu corazón de par en par en un momento de frustración o de debilidad temporal, sin seleccionar minuciosamente a quién le estás entregando esa información estratégica de tu vida privada, quedas expuesto a la intemperie, vulnerable a los vientos del chisme y peligrosamente inestable ante las dinámicas de tu entorno. Las personas de tu entorno social o laboral no siempre van a responder a tus problemas con una empatía constructiva o con soluciones viables basadas en la experiencia. La mayoría responderá con juicios de valor moralistas, con críticas destructivas solapadas, con lástima condescendiente o con una trivialización absurda que termina doliendo e incomodando mucho más que el problema original que intentabas desahogar. Tus conflictos internos y familiares no son simples anécdotas divertidas para compartir durante un almuerzo de trabajo. Son procesos profundos de transformación de tu carácter, son las heridas que estás intentando cerrar con madurez, son las decisiones difíciles que estás aprendiendo a tomar por ti mismo y las etapas dolorosas que estás intentando superar para convertirte en una versión superior de ti mismo. Pero cuando cometes el error garrafal de compartirlas con personas que no caminan a tu lado en el sendero del crecimiento personal, personas que no conocen la totalidad de tu historia, que no comparten tus valores fundamentales de vida ni tu visión de futuro, te arriesgas de inmediato a que tu valioso camino sea interpretado desde la más absoluta ignorancia. Y nunca subestimes el poder de la ignorancia ajena. Cuando permites que penetre en tu mente a través de consejos no solicitados, puede llegar a influir y descarrilar tus planes más de lo que alcanzas a imaginar en un principio. Basta una sola frase escéptica pronunciada con ligereza, una opinión superficial de alguien que jamás ha construido nada relevante, o un comentario descuidado de un compañero de trabajo, para sembrar una duda paralizante donde antes tenías una maravillosa claridad de propósito, para inyectar un miedo atroz donde estaba naciendo un coraje renovado, o para hacerte sentir una vergüenza paralizante donde en realidad debería existir un proceso legítimo de aprendizaje y crecimiento personal. Los problemas personales y las crisis de vida se resuelven de manera efectiva mediante la introspección profunda, el análisis racional de las variables y la acción correctiva inmediata, nunca a través de la exposición mediática o la queja comunitaria. Existen batallas internas de tal calibre que no necesitan bajo ninguna circunstancia ser ventiladas en público. Necesitan ser comprendidas, procesadas y digeridas en la intimidad de tu propio ser. Y esa comprensión profunda y sanadora nace únicamente cuando te otorgas a ti mismo el permiso consciente de escucharte, de analizar tus propios errores sin el ruido ensordecedor del exterior, sin que las opiniones de la masa te distraigan de la raíz del problema. Porque cuando hablas en demasía sobre las dificultades que te están afectando, ocurre un fenómeno psicológico muy peligroso. No solo diluyes de manera progresiva tu capacidad de enfoque para resolver el conflicto de forma práctica, sino que además te desconectas inconscientemente de tu propia fuente de poder y resiliencia. Empiezas de manera casi imperceptible a buscar respuestas mágicas afuera, en los consejos de personas que tienen vidas destrozadas, cuando las respuestas correctas siempre han estado en tu interior, esperando a que te sientes en silencio a reflexionar con madurez. Empiezas a volverte peligrosamente dependiente de la opinión ajena para validar tus decisiones cotidianas, cuando lo que requieres con urgencia para madurar es desarrollar tu capacidad ejecutiva de decidir, actuar y asumir las consecuencias sin necesidad de una red de apoyo emocional constante. Muchos profesionales con un talento descomunal pierden por completo el control de sus carreras y de sus vidas personales porque cometen el error de entregar demasiado contexto a su entorno. Explican con lujo de detalle sus dudas existenciales, sus dilemas éticos, sus problemas conyugales o las tensiones económicas que atraviesan, bajo la falsa e ingenua creencia de que alguien más va a venir a salvarlos o a ayudarlos a cargar con un peso que ellos, y solo ellos, están destinados por la vida a superar para forjar su carácter. Pero la realidad del mundo adulto es fría y contundente. Nadie puede pelear tus batallas internas por ti. Nadie puede ir al gimnasio por ti. Nadie puede estudiar por ti y nadie puede resolver los conflictos de tu carácter que tú mismo requieres enfrentar cara a cara si es que deseas crecer como ser humano. Y cuando le cuentas tus conflictos a personas que operan en un nivel de conciencia inferior o que no comparten tu visión del éxito, te arriesgas a recibir consejos mediocres que no se aplican en lo absoluto a tu realidad operativa, consejos que te confunden y te desvían de tus metas sustancialmente más de lo que te aclaran el panorama, haciéndote retroceder meses o años en tu evolución personal en lugar de impulsarte hacia adelante.
El silencio en el manejo de tus crisis personales no debe ser interpretado jamás como un aislamiento patológico o un signo de orgullo ciego. El silencio es claridad mental, es protección de tu marca personal, es una muestra suprema de respeto y dignidad hacia tu propio proceso de evolución. No todo lo que te sucede en el día a día tiene que ser publicado en una historia de red social, no todo tiene que ser explicado detalladamente a tus conocidos, no todo tiene que ser compartido en una charla casual. Hay etapas específicas en la vida de todo triunfador donde el mejor apoyo, el más inteligente y compasivo que puedes otorgarte a ti mismo, es permanecer a solas contigo, observando con calma el flujo de tu mente, identificando con precisión quirúrgica cuáles son tus patrones de conducta autodestructivos, corrigiendo tus actitudes erróneas en privado y aprendiendo de tus caídas financieras o emocionales sin la molesta sensación de sentir que el mundo entero te está observando para juzgarte o para compadecerse de ti. Tus problemas personales son, en última instancia, el terreno fértil, el yunque de hierro donde se construye y se templa el acero de tu carácter. Y ese terreno es demasiado valioso, demasiado íntimo para permitir de manera ingenua que otros lo pisoteen, lo contaminen o lo destruyan con su falta de sensibilidad, con su ausencia de visión o con sus opiniones apresuradas y malintencionadas. El individuo que aprende a resolver sus conflictos internos en el laboratorio del silencio se vuelve un ser extraordinariamente poderoso ante los ojos del mundo, se vuelve estable ante las crisis económicas, se vuelve un líder confiable en momentos de incertidumbre, y no porque su vida sea un jardín de rosas perfecto y libre de problemas, sino porque posee la sabiduría de saber exactamente dónde colocar cada experiencia sin armar un espectáculo público de su dolor. Sabe con perfecta claridad que existen conversaciones profundas que solo deben tenerse con uno mismo frente al espejo, con un profesional de la salud mental de primer nivel o con un mentor de negocios que ya haya recorrido el camino y haya demostrado ser un espacio seguro y de absoluta confidencialidad. Y hasta que no encuentres ese tipo de personas con un calibre intelectual y moral impecable en tu vida, la estrategia más sabia, prudente y beneficiosa que puedes implementar de inmediato es mantener todos tus asuntos personales completamente alejados del alcance de aquellos que no pueden aportar absolutamente nada más que ruido, chismes o incertidumbre a tu situación. Cuando tomas la firme decisión de dejar de contar tus conflictos al mundo, empiezas de manera casi milagrosa a recuperarte mucho más rápido de los golpes financieros o emocionales. Comienzas a pensar con una precisión lógica superior, te sientes menos dependiente de las circunstancias externas y te vuelves el único y absoluto dueño de tus decisiones ejecutivas. Es en ese preciso instante cuando descubres una verdad profundamente liberadora. Tus problemas actuales no tienen el poder de definir quién eres, tienen la función de formarte como líder, y te forman de una manera infinitamente superior cuando no permites que las mentes pequeñas de tu entorno los distorsionen con sus interpretaciones erróneas y mediocres. Proteger lo que te duele, resguardar tus crisis del escrutinio público, no es en absoluto una muestra de debilidad o cobardía, es la máxima expresión del autocuidado inteligente, y el autocuidado de alto rendimiento es disciplina pura, es madurez ejecutiva y es visión de largo alcance. Nadie más en tu sector o en tu círculo social necesita enterarse de las batallas que estás librando en este momento para salvar tu empresa o tu paz mental. Basta con que tú las entiendas con claridad, las trabajes con una ética laboral implacable y las trasciendas a través de los resultados tangibles. La fuerza real, el carisma magnético que arrastra masas nace cuando aprendes a luchar en el más absoluto de los silencios y a sanar tus heridas sin necesidad de testigos que validen tu dolor. Porque la victoria interna, la verdadera conquista de uno mismo no se celebra jamás con un exceso de palabras vacías, se celebra con una transformación radical de tu realidad de vida. Número sera e supporre elisenkipo ora la lusura vesa ya les auraron a distimo vensos, porque serono maruna el pitel de ricoste pera de lo que hablaste con otupia con el usoya jalioriela novisque en deportigos del corno dictericionare mi disque servera dos tris dio de lucilium de protección itfur, esentualan en mues pleras del senen firensuales. Llegamos ahora a la cuarta y quizás más crucial de las lecciones en el mundo material y financiero, la gestión de tus logros, tus ingresos y tu prosperidad económica. Hay una verdad económica y psicológica que muy pocas personas en nuestra cultura obsesionada con el estatus están dispuestas a aceptar, pero que define de manera matemática la calidad, la sostenibilidad y la longevidad de tu riqueza. Tus logros financieros no son para presumirlos ante los demás, son para protegerlos del entorno.
Tus avances en el flujo de caja, tus inversiones exitosas o los aumentos de tus ingresos no son bajo ningún concepto materia para comentar en reuniones sociales casuales. Son recursos estratégicos que debes administrar con una inteligencia fría y una visión de largo plazo. Y tus resultados materiales no están ahí para ser exhibidos en un escaparate digital para despertar la admiración de extraños. Están ahí para ser consolidados en silencio, reinvertidos con disciplina y convertidos en una base inamovible de libertad real. Cada vez que cometes la ligereza de anunciar a los cuatro vientos cuánto dinero ganas al mes, cuánto has avanzado en el pago de tus activos, qué coche nuevo estás planeando comprar o qué contrato millonario acabas de cerrar con tu empresa, creas de manera inmediata e inevitable un espacio psicológico y social para que las personas de tu entorno proyecten todas sus profundas inseguridades, frustraciones y complejos de inferioridad directamente sobre tu persona. Y nunca subestimes el peso de esas proyecciones ajenas. Pueden llegar a convertirse en una carga energética y social silenciosa, en una fricción constante en tus relaciones que interfiera directamente con tu enfoque y tu progreso financiero futuro. Lo que en tu mente debería ser un motivo legítimo de satisfacción interna y seguridad familiar, se transforma por culpa de tu indiscreción en un foco constante de expectativas desmedidas por parte de terceros, en envidias solapadas de amigos cercanos y en una presión social asfixiante que te empuja a seguir gastando para mantener una apariencia. Por esta razón de peso, el verdadero éxito económico necesita privacidad absoluta para no marchitarse. La prosperidad duradera requiere de una discreción monacal. Tu crecimiento patrimonial necesita del silencio para florecer sin interferencias externas dañinas. Los logros financieros reales y significativos hablan por sí solos a través de la tranquilidad que reflejas, a través de la libertad de tu agenda y del control que posees sobre tu tiempo. No necesitan de explicaciones elocuentes, ni de justificaciones constantes ante tus familiares, ni mucho menos de atención pública en las redes sociales. Porque las metas financieras que alcanzaste con ríos de sudor, con sacrificios personales incalculables, con noches de estudio y con una disciplina espartana se vuelven verdaderamente tuyas, se consolidan en tu patrimonio solo en el preciso momento en que decides no entregarlas como un simple tema de conversación para alimentar tu ego en una cena de fin de semana. Debes despertar a esta cruda realidad social de inmediato. La inmensa mayoría de las personas que te rodean no van a celebrar tus éxitos económicos de manera genuina. Lo que van a hacer es calcular tu patrimonio para ver qué beneficio pueden obtener de ti. No se van a alegrar sinceramente por tu libertad financiera. Se van a comparar contigo y van a empezar a rumiar por qué ellos no lo han logrado, sintiendo una incomodidad interna que a menudo se traduce en resentimiento pasivo afectivo. No se van a inspirar en tu ejemplo ético de trabajo. Se van a sentir profundamente incómodos con su propia mediocridad evidenciada por tus resultados. Y aunque mantengan una sonrisa hipócrita en el rostro y no te lo digan directamente a la cara, sus actitudes sutiles, sus comentarios sarcásticos disfrazados de bromas y sus juicios morales sobre cómo gastas o inviertes tu dinero terminarán por contaminar tu enfoque mental si no eres precavido. Y esto no ocurre porque ellos posean un poder mágico o sobrenatural sobre tu destino financiero. Ocurre simplemente porque escuchar de manera constante las opiniones limitantes de personas que no han construido absolutamente nada relevante en el mundo de los negocios termina por debilitar tu visión estratégica, sembrando dudas donde antes tenías certezas de inversión. Cuando tomas la firme y madura decisión de guardar un silencio absoluto sobre tus avances financieros y tus estrategias de inversión, no solo estás protegiendo la estabilidad material de tu negocio o de tu cuenta bancaria, estás resguardando la pureza de tu energía creadora. Comienzas a operar en el mercado laboral y empresarial desde una posición de poder infinitamente superior, la posición inquebrantable del hombre o la mujer que ya no necesita en lo absoluto de la validación externa, del aplauso de la masa o de la envidia de sus vecinos para sentirse exitoso, valioso o realizado como ser humano. Y esa, y no otra, es la forma más pura, elevada y sostenible de éxito personal que se puede alcanzar en esta vida. El éxito que se demuestra exclusivamente a través de acciones contundentes y resultados auditables, no mediante discursos egocéntricos. El éxito que se gestiona con una inteligencia fría en la privacidad de tu oficina, no en las pantallas efímeras de las redes sociales. El éxito que se mide por los niveles de paz mental, por la solidez de tu portafolio de inversiones y por tu tranquilidad familiar, nunca por el impacto mediático o la aprobación superficial que generas en los demás.
Cuando integras este concepto avanzado en tu filosofía diaria de vida, descubres algo verdaderamente liberador que transforma tu enfoque para siempre. Te das cuenta de que no tienes absolutamente nada que demostrarle a nadie en este mundo, que no tienes por qué convencer a tus antiguos compañeros de escuela de lo lejos que has llegado, y que no tienes que explicarle tus decisiones de inversión a personas que no entienden de finanzas. Tu vida financiera y personal no es un espectáculo de entretenimiento para el consumo del público. Es una construcción sólida de ingeniería civil que debe ser tratada con respeto. Si cometes el error de compartir tus ingresos detallados, tus lujos o tu estilo de vida de forma ostentosa, inevitablemente vas a atraer hacia tu vida opiniones que jamás pediste y que no te aportan ningún valor práctico. Algunos te dirán con ligereza que estás ganando demasiado y que deberías relajarte. Otros, desde su ignorancia, dirán que es muy poco para el esfuerzo que realizas. Algunos intentarán acercarse a ti de manera interesada para aprovecharse de tu bonanza económica, mientras que otros te observarán con un resentimiento silencioso desde la distancia. Y mientras todo ese ruido ocurre a tu alrededor, tú te desgastas mentalmente de manera innecesaria. Y no porque sus palabras tengan la capacidad real de alterar tus números bancarios, sino porque estás cometiendo el error de invertir tu valiosa energía emocional en dar explicaciones, aclaraciones y justificaciones que jamás en la vida deberías estar obligado a ofrecer a nadie. La gente común solo ve el resultado final brillante en la superficie, la punta del iceberg del éxito, pero nunca entenderá ni compartirá las incontables noches que pasaste sin dormir diseñando tu estrategia, los riesgos financieros reales que asumiste donde pusiste en juego tu propio patrimonio, los miedos paralizantes que tuviste que enfrentar en el secreto de tu mente o las enormes renuncias personales y familiares que tuviste que realizar durante años para poder llegar al lugar de privilegio donde te encuentras hoy en día. Y como carecen por completo de la capacidad de entender la complejidad de tu proceso de crecimiento, tampoco tienen la menor capacidad de valorar el resultado en su justa dimensión. Entonces, hazte esta pregunta con un criterio estrictamente ejecutivo. ¿Por qué habrías de exponerte de manera voluntaria al juicio de la ignorancia ajena? El crecimiento personal sostenido y la verdadera expansión financiera requieren de una estabilidad interna absoluta, de un enfoque total en la ejecución de tus tareas y de un entorno operativo completamente libre de interferencias emocionales o chismes mundanos. Cuando mantienes tus éxitos económicos en el más absoluto de los silencios, estás construyendo una fortaleza inexpugnable a tu alrededor. Una fortaleza de alta seguridad donde nadie puede entrar a opinar o a destruir sin tu consentimiento explícito. Una fortaleza estratégica donde todas y cada una de tus decisiones financieras nacen de la pureza de tu visión de negocios, no de la presión social por aparentar un estatus que no necesitas. Una fortaleza donde tu progreso real no depende en lo absoluto de los aplausos de la galería, sino de tu capacidad disciplinada de seguir avanzando, invirtiendo y creciendo aún cuando absolutamente nadie más en tu círculo social conoce los detalles de tu trayectoria o la magnitud de tus activos. Y es precisamente ahí, en ese espacio privado, íntimo y sagrado, donde el éxito económico se vuelve verdaderamente sostenible a lo largo de las décadas, transformándose en un legado familiar real en lugar de ser una llamarada de petate efímera impulsada por el ego. El individuo inteligente que aprende a avanzar por la vida sin la necesidad infantil de anunciar cada paso, que aprende a crecer profesionalmente sin presumir sus credenciales ante los mediocres y que prospera económicamente sin generar ruido innecesario en su entorno, descubre una existencia mucho más plena, libre y satisfactoria. Una vida de alta calidad donde la satisfacción profunda no proviene jamás del reconocimiento externo de personas que no respetas, sino del autorrespeto genuino de saber que estás cumpliendo con tu deber. Una vida de primer nivel donde la libertad real no se mide de ninguna manera por la cantidad de lujos que muestras en una fotografía digital, sino por la cantidad de cosas y opiniones que ya no necesitas en lo absoluto demostrar a nadie para sentirte pleno. Y esa es, sin temor a equivocarnos, la verdadera riqueza material y espiritual, la libertad absoluta de ser, crear, invertir y crecer a tu propio ritmo sin que ninguna mente pequeña, envidiosa o ignorante tenga la oportunidad de interferir o meter sus manos en tu sagrado camino de vida. Hola. Número 800, el si voi resile conta poligas y corrección ter situes en el si peraderes, el queren ciencie plopes y cares presuais curmens, el a mil sepiriente traje hondo con reciente contrato, interno del éxito duradero.
Hay una máxima de oro de la sabiduría universal que debes grabar a fuego en los compartimentos más profundos de tu mente consciente y subconsciente a partir de este preciso instante. Lo que se celebra en el más absoluto de los silencios dura una eternidad, porque no está contaminado por las bajas pasiones humanas, no está expuesto a las corrientes de la crítica destructiva y no está siendo observado ni analizado de manera morbosa por aquellos individuos frustrados que, en el fondo de sus almas grises, desean con desesperación que fracases en tus proyectos para ellos sentirse aliviados de su propia falta de coraje. Cuando tu avance en la vida es un proceso estrictamente interno, arraigado en la disciplina diaria y en el autoanálisis, tu poder personal se vuelve igualmente interno, sólido e indestructible. Y cuando tu poder es interno, cuando no depende del aire que te otorgan los elogios de los demás, nada ni nadie en este planeta tiene la capacidad o la fuerza de arrebatártelo. Proteger tus planes del ruido es proteger tu destino. Proteger tus ingresos del chisme es resguardar tu paz mental. Proteger tu camino del escrutinio público es garantizar la construcción de tu futuro. Quiero dejarte hoy una última lección estratégica, la más contundente y transformadora de todas las que hemos analizado en este tratado de alto rendimiento. Tu vida entera va a experimentar un salto cuántico de calidad, riqueza y claridad en el momento exacto en que tu mente entienda de verdad que no tienes ninguna necesidad de contar un logro, un plan o una virtud para que ésta tenga una existencia real y valiosa en el universo. Las cosas no son más reales porque haya 1000 personas comentándolas en una mesa o en una aplicación digital. Son reales porque transforman tu entorno y tu cuenta de resultados. El éxito duradero se planifica en el silencio de tu mente, se construye en el aislamiento de tu espacio de trabajo, se fortalece en la disciplina diaria de tus hábitos invisibles y se disfruta con una paz inestimable en la privacidad de tu vida íntima. Y cuando finalmente llegue ese día inevitable en que la acumulación de tu trabajo diario haga que tus resultados hablen por ti con una fuerza ensordecedora en el mundo físico, te darás el lujo supremo de no tener que pronunciar ni una sola palabra para explicar tu grandeza. Tu estilo de vida será la prueba irrefutable de tu éxito. Tu disciplina inquebrantable sostenida en el tiempo será el mensaje que inspire a las nuevas generaciones, y tu transformación radical de un ser ordinario a un líder extraordinario será el único y verdadero legado que dejes en este mundo. Guarda silencio, ejecuta con excelencia masiva todos los días de tu vida, protege tu energía vital con la sabiduría de un estratega militar y deja que sea el impacto de tus logros consumados el que se encargue de hacer todo el ruido por ti ante la historia. Tu proceso hacia la cumbre de tu potencial humano no es un debate público, es un contrato sagrado, privado e inquebrantable contigo mismo. Cúmplelo en silencio y reclama el destino de grandeza para el cual fuiste creado. De sudor, con sacrificios personales incalculables, con noches de estudio y con una disciplina espartana se vuelven verdaderamente tuyas, se consolidan en tu patrimonio solo en el preciso momento en que decides no entregarlas como un simple tema de conversación para alimentar tu ego en una cena de fin de semana. Debes despertar a esta cruda realidad social de inmediato. La inmensa mayoría de las personas que te rodean no van a celebrar tus éxitos económicos de manera genuina. Lo que van a hacer es calcular tu patrimonio para ver qué beneficio pueden obtener de ti. No se van a alegrar sinceramente por tu libertad financiera. Se van a comparar contigo y van a empezar a rumiar por qué ellos no lo han logrado, sintiendo una incomodidad interna que a menudo se traduce en resentimiento pasivo afectivo. No se van a inspirar en tu ejemplo ético de trabajo. Se van a sentir profundamente incómodos con su propia mediocridad evidenciada por tus resultados. Y aunque mantengan una sonrisa hipócrita en el rostro y no te lo digan directamente a la cara, sus actitudes sutiles, sus comentarios sarcásticos disfrazados de bromas y sus juicios morales sobre cómo gastas o inviertes tu dinero terminarán por contaminar tu enfoque mental si no eres precavido. Y esto no ocurre porque ellos posean un poder mágico o sobrenatural sobre tu destino financiero. Ocurre simplemente porque escuchar de manera constante las opiniones limitantes de personas que no han construido absolutamente nada relevante en el mundo de los negocios termina por debilitar tu visión estratégica, sembrando dudas donde antes tenías certezas de inversión. Cuando tomas la firme y madura decisión de guardar un silencio absoluto sobre tus avances financieros y tus estrategias de inversión, no solo estás protegiendo la estabilidad material de tu negocio o de tu cuenta bancaria, estás resguardando la pureza de tu energía creadora.
Comienzas a operar en el mercado laboral y empresarial desde una posición de poder infinitamente superior, la posición inquebrantable del hombre o la mujer que ya no necesita en lo absoluto de la validación externa, del aplauso de la masa o de la envidia de sus vecinos para sentirse exitoso, valioso o realizado como ser humano. Y esa, y no otra, es la forma más pura, elevada y sostenible de éxito personal que se puede alcanzar en esta vida. El éxito que se demuestra exclusivamente a través de acciones contundentes y resultados auditables, no mediante discursos egocéntricos. El éxito que se gestiona con una inteligencia fría en la privacidad de tu oficina, no en las pantallas efímeras de las redes sociales. El éxito que se mide por los niveles de paz mental, por la solidez de tu portafolio de inversiones y por tu tranquilidad familiar, nunca por el impacto mediático o la aprobación superficial que generas en los demás. Cuando integras este concepto avanzado en tu filosofía diaria de vida, descubres algo verdaderamente liberador que transforma tu enfoque para siempre. Te das cuenta de que no tienes absolutamente nada que demostrarle a nadie en este mundo, que no tienes por qué convencer a tus antiguos compañeros de escuela de lo lejos que has llegado, y que no tienes que explicarle tus decisiones de inversión a personas que no entienden de finanzas. Tu vida financiera y personal no es un espectáculo de entretenimiento para el consumo del público. Es una construcción sólida de ingeniería civil que debe ser tratada con respeto. Si cometes el error de compartir tus ingresos detallados, tus lujos o tu estilo de vida de forma ostentosa, inevitablemente vas a atraer hacia tu vida opiniones que jamás pediste y que no te aportan ningún valor práctico. Algunos te dirán con ligereza que estás ganando demasiado y que deberías relajarte. Otros, desde su ignorancia, dirán que es muy poco para el esfuerzo que realizas. Algunos intentarán acercarse a ti de manera interesada para aprovecharse de tu bonanza económica, mientras que otros te observarán con un resentimiento silencioso desde la distancia. Y mientras todo ese ruido ocurre a tu alrededor, tú te desgastas mentalmente de manera innecesaria. Y no porque sus palabras tengan la capacidad real de alterar tus números bancarios, sino porque estás cometiendo el error de invertir tu valiosa energía emocional en dar explicaciones, aclaraciones y justificaciones que jamás en la vida deberías estar obligado a ofrecer a nadie. La gente común solo ve el resultado final brillante en la superficie, la punta del iceberg del éxito, pero nunca entenderá ni compartirá las incontables noches que pasaste sin dormir diseñando tu estrategia, los riesgos financieros reales que asumiste donde pusiste en juego tu propio patrimonio, los miedos paralizantes que tuviste que enfrentar en el secreto de tu mente o las enormes renuncias personales y familiares que tuviste que realizar durante años para poder llegar al lugar de privilegio donde te encuentras hoy en día. Y como carecen por completo de la capacidad de entender la complejidad de tu proceso de crecimiento, tampoco tienen la menor capacidad de valorar el resultado en su justa dimensión. Entonces, hazte esta pregunta con un criterio estrictamente ejecutivo. ¿Por qué habrías de exponerte de manera voluntaria al juicio de la ignorancia ajena? El crecimiento personal sostenido y la verdadera expansión financiera requieren de una estabilidad interna absoluta, de un enfoque total en la ejecución de tus tareas y de un entorno operativo completamente libre de interferencias emocionales o chismes mundanos. Cuando mantienes tus éxitos económicos en el más absoluto de los silencios, estás construyendo una fortaleza inexpugnable a tu alrededor. Una fortaleza de alta seguridad donde nadie puede entrar a opinar o a destruir sin tu consentimiento explícito. Una fortaleza estratégica donde todas y cada una de tus decisiones financieras nacen de la pureza de tu visión de negocios, no de la presión social por aparentar un estatus que no necesitas. Una fortaleza donde tu progreso real no depende en lo absoluto de los aplausos de la galería, sino de tu capacidad disciplinada de seguir avanzando, invirtiendo y creciendo aún cuando absolutamente nadie más en tu círculo social conoce los detalles de tu trayectoria o la magnitud de tus activos. Y es precisamente ahí, en ese espacio privado, íntimo y sagrado, donde el éxito económico se vuelve verdaderamente sostenible a lo largo de las décadas, transformándose en un legado familiar real en lugar de ser una llamarada de petate efímera impulsada por el ego. El individuo inteligente que aprende a avanzar por la vida sin la necesidad infantil de anunciar cada paso, que aprende a crecer profesionalmente sin presumir sus credenciales ante los mediocres y que prospera económicamente sin generar ruido innecesario en su entorno, descubre una existencia mucho más plena, libre y satisfactoria.
Una vida de alta calidad donde la satisfacción profunda no proviene jamás del reconocimiento externo de personas que no respetas, sino del autorrespeto genuino de saber que estás cumpliendo con tu deber. Una vida de primer nivel donde la libertad real no se mide de ninguna manera por la cantidad de lujos que muestras en una fotografía digital, sino por la cantidad de cosas y opiniones que ya no necesitas en lo absoluto demostrar a nadie para sentirte pleno. Y esa es, sin temor a equivocarnos, la verdadera riqueza material y espiritual, la libertad absoluta de ser, crear, invertir y crecer a tu propio ritmo sin que ninguna mente pequeña, envidiosa o ignorante tenga la oportunidad de interferir o meter sus manos en tu sagrado camino de vida. Hola. Número 800, el si voi resile conta poligas y corrección ter situes, en el si peraderes, el queren ciencie plopes, y cares presuais curmens, el a mil sepiriente traje hondo con reciente contrato, interno del éxito duradero. Hay una máxima de oro de la sabiduría universal que debes grabar a fuego en los compartimentos más profundos de tu mente consciente y subconsciente a partir de este preciso instante. Lo que se celebra en el más absoluto de los silencios dura una eternidad, porque no está contaminado por las bajas pasiones humanas, no está expuesto a las corrientes de la crítica destructiva y no está siendo observado ni analizado de manera morbosa por aquellos individuos frustrados que, en el fondo de sus almas grises, desean con desesperación que fracases en tus proyectos para ellos sentirse aliviados de su propia falta de coraje. Cuando tu avance en la vida es un proceso estrictamente interno, arraigado en la disciplina diaria y en el autoanálisis, tu poder personal se vuelve igualmente interno, sólido e indestructible. Y cuando tu poder es interno, cuando no depende del aire que te otorgan los elogios de los demás, nada ni nadie en este planeta tiene la capacidad o la fuerza de arrebatártelo. Proteger tus planes del ruido es proteger tu destino. Proteger tus ingresos del chisme es resguardar tu paz mental. Proteger tu camino del escrutinio público es garantizar la construcción de tu futuro. Quiero dejarte hoy una última lección estratégica, la más contundente y transformadora de todas las que hemos analizado en este tratado de alto rendimiento. Tu vida entera va a experimentar un salto cuántico de calidad, riqueza y claridad en el momento exacto en que tu mente entienda de verdad que no tienes ninguna necesidad de contar un logro, un plan o una virtud para que ésta tenga una existencia real y valiosa en el universo. Las cosas no son más reales porque haya 1000 personas comentándolas en una mesa o en una aplicación digital. Son reales porque transforman tu entorno y tu cuenta de resultados. El éxito duradero se planifica en el silencio de tu mente, se construye en el aislamiento de tu espacio de trabajo, se fortalece en la disciplina diaria de tus hábitos invisibles y se disfruta con una paz inestimable en la privacidad de tu vida íntima. Y cuando finalmente llegue ese día inevitable en que la acumulación de tu trabajo diario haga que tus resultados hablen por ti con una fuerza ensordecedora en el mundo físico, te darás el lujo supremo de no tener que pronunciar ni una sola palabra para explicar tu grandeza. Tu estilo de vida será la prueba irrefutable de tu éxito. Tu disciplina inquebrantable sostenida en el tiempo será el mensaje que inspire a las nuevas generaciones, y tu transformación radical de un ser ordinario a un líder extraordinario será el único y verdadero legado que dejes en este mundo. Guarda silencio, ejecuta con excelencia masiva todos los días de tu vida, protege tu energía vital con la sabiduría de un estratega militar y deja que sea el impacto de tus logros consumados el que se encargue de hacer todo el ruido por ti ante la historia. Tu proceso hacia la cumbre de tu potencial humano no es un debate público, es un contrato sagrado, privado e inquebrantable contigo mismo. Cúmplelo en silencio y reclama el destino de grandeza para el cual fuiste creado.